esto. Capítulo 15 del libro de los Hechos es donde estamos en esta noche, en esta tarde. La invitación que les hago semana tras semana es que vayan a su dispositivo y descarguen la aplicación de Bible Lessons International. Varias razones, porque muchos de los materiales, muchas de las cosas que hacemos, las transmitimos a través de ahí, de esto. Es mucha la gente que se conecta, son muchas las oportunidades que tenemos de conectarnos con otros ministerios, y esto es lo que hace, ustedes saben, las aplicaciones en los teléfonos son una extensión de lo que vienen siendo las páginas de internet, de un YouTube, de un Facebook, de una página en sí, cualquier página. Y menciono esto porque esto nos da acceso directo. En lugar de ir a una computadora y abrir la página, las aplicaciones nos dan acceso directo. Entonces nos encantaría que descargaran esa aplicación, Bible Lessons International, porque nos ayuda a promover y a expandir el ministerio a otros lugares definitivamente. El tema de esta noche, al abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, y ustedes lo ven ahí, se subtitula, el subtítulo de ello es Su unidad para celebrar nuestra diversidad. La dinámica que hacemos semana tras semana es poder usar el chat para poder dialogar, así es que mi hermana Rosita típicamente nos hace el favor y nos ayuda demasiado el que nos esté administrando ese chat para comunicarnos. Este tema de la unidad para celebrar nuestra diversidad es extremadamente importante porque quiero poner mis cartas sobre la mesa cuando hablo acerca de este tema, porque inevitablemente estas dos palabras, si no tenemos cuidado, pueden sonar hasta cierta manera opuestas o contradictorias. Y creo que el libro de Hechos, capítulo 15 en particular, que típicamente se le conoce como el Concilio de Jerusalén, es precisamente donde vamos a ver este conflicto en un contexto de demasiada diversidad y donde si no hablamos de su unidad, y esta palabra para mí es la más importante porque no estamos hablando de la unidad de la iglesia o la unidad de nosotros, estamos hablando acerca de la unidad de alguien más. Y si han estado con nosotros a través de los estudios, es obvio que estamos hablando acerca del pretzel, de esta galleta, de este pan, que hemos usado como ilustración para reflejar lo que es, en este caso, al único Dios verdadero. Es un solo Dios, es una sola galleta o un solo pan, pero Él ha decidido revelarse a través de tres personas. Es la manera en que Él ha decidido hacerlo. Y lo que hablamos en el distintivo de este Dios, porque sabemos que no son tres dioses, no consideramos que son tres dioses o que en este caso estamos hablando de politeísmo, estamos hablando de un solo Dios, del Dios verdadero. El punto de esto es que cada una de las personas de la Trinidad, ¿sí?, tienen sus distintivos. Hay peculiaridades que el Padre tiene, que el Hijo no tiene, que el Espíritu Santo no tiene y que a la misma vez es un solo Dios. Entonces, por eso inclusive esto lo ilustra, porque si observan los agujeros del pretzel, son distintos cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es el punto? Que podemos hablar acerca de sus distintivos, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Lo que no podemos hacer es separarlos. Y cuando hablamos de separarlos, aquí es donde entramos en esa posibilidad de que pueda sonar contradictorio, pero al final de la conversación, lo que realmente es la Trinidad es un misterio. No es contradictorio. Y menciono esto porque si no tenemos cuidado, la tendencia de nosotros es interpretar misterio como si fuera contradictorio. Y otra vez, no es el caso. No creemos que la Trinidad es una contradicción. Y todo esto regreso a ello porque cuando hablamos de la unidad, que es el tema que estamos hablando ahorita, estamos hablando de la unidad del Dios Trino, que Él nos da, su unidad nos la entrega, su relación perfecta nos la entrega, y es la manera en que manifiesta la salvación, es la manera en que manifiesta otra vez su esencia en nosotros, la entrega, y ahora lo que hace esa entrega nos posiciona, y eso nos lleva a Génesis capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, nos posiciona como posicionó al hombre al principio de la historia. Nos posiciona como administradores. Y lo que administramos es precisamente la unidad de Él. ¿Cómo lo administramos? Este capítulo 15 de Hechos lo va a ilustrar. Lo administramos a través de la celebración de nuestra diversidad. Y piensen en términos de hogar. En el hogar, entre un matrimonio, en el hogar, entre padre e hijos, en el hogar, entre una nuera y tal vez una abuela. Es obvio que en el hogar tenemos diversidad. ¿Cómo puede el hogar vivir, alcanzar la razón o la meta por la cual fue creado? Yo voy a argumentar que es a través del diseño de Dios, y el diseño de Dios es su persona entregada al hogar, entregada al diseño que el padre tiene, que la madre tiene, que los hijos tienen. Y lo que va a hacer, una vez más, va a promover la diversidad entre ellos. Por favor, escuchen lo que voy a decir.
porque yo creo que ese es el problema que vamos a encontrar en Hechos, es el problema que encontramos hoy en día, y yo creo que es lo que el escritor de Hechos, Lucas, está tratando con ello. Cuando el hogar, la iglesia, la sociedad, la generación olvida, somos negligentes o violamos la unidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo, olvidamos el pretzel, no consideramos a Dios o el diseño de Dios, por inercia, escuchen lo que voy a decir, por inercia, sucede simplemente como producto. Al ignorar o quitar a Dios, empezamos, en lugar de celebrar nuestra diversidad, empezamos a idolatrar nuestra diversidad. Y es ahí donde empezamos a, otra vez, por inercia, a pedir que los demás piensen como yo, actúen como yo, sientan como yo. Y ahí es donde empieza el conflicto, de tal manera que eventualmente todo ese conflicto se convierte en racismo, se convierte en prejuicio, se convierte en iglesias divididas, se convierte en divorcio, se convierte en odio, se convierte en rencor, en falta de perdón. Entonces, lo que trato de decir es esto: por lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos y el resto del Nuevo Testamento, ¿sí? El evangelio no se trata de que nos llevemos bien. El evangelio se trata de que nuestra fragmentación y pleitos y división y racismo y abuso y bullying, en medio de todo ello, la solución no es una generación que aprenda a coexistir la solución es la intervención sobrenatural del Dios Trino, otra vez, en esta armonía perfecta, que intervenga, rompa, transforme, crea, renueva, sí, nuestras relaciones. Ese es el punto que estamos tratando de hacer. Entonces, para ejemplificar eso, definitivamente tenemos que entrar en la palabra de Dios. Con respecto a esta experiencia del capítulo 15 del libro de los Hechos, encontramos lo que se le conoce como el Concilio de Jerusalén. Y vamos a delinear esto en un momento, pero aquí están algunas pautas preliminares con respecto a este capítulo 15. Número 1 es la cuestión del Concilio de Jerusalén. Número 2 es que este capítulo 15 es un punto importantísimo de partida. Es un punto de partida en cuestión de que se considera un evento trascendental teológico. Hay algo que Dios está haciendo y va a hacer, y ha venido haciendo y va a hacer ahora en la vida de la iglesia. Y digo ha venido haciendo porque si hemos leído antes estos capítulos de Hechos, especialmente iniciando en el 8, 9, 10, 11 por seguro, ¿sí? Pero acuérdense que hay un parámetro o hay un patrón que Dios está usando, como la globalización del evangelio ha penetrado y está penetrando. De tal manera que ahora la iglesia está en esa encrucijada, en ese punto donde tiene que decidir, y parte de ello es que va a suceder algo teológicamente hablando. Y cuando digo teológico, estoy diciendo desde la perspectiva que la iglesia tiene con respecto a Dios. Por favor, escúchenme. Es importante lo que pensamos y lo que creamos, porque la palabra teología es el estudio de Dios, el carácter de Dios, pero la perspectiva teológica realmente es lo que Dios dice de su persona. Una vez más, lo que Dios dice de su persona. Y esto implica, que aquí es donde entra la última parte, que la metodología y las metas de la iglesia primitiva están por ser transformadas. Entonces, esas son implicaciones que vienen con respecto a este capítulo número 15. Esto es parte de la transición que estamos hablando. Y si están tomando nota, esto lo han visto anteriormente. E inclusive, quiero recordarles que las notas van a ser bastantes porque típicamente es bastante lo que compartimos. No vamos a alcanzar a cubrir todo el capítulo 15 de Hechos, pero a mí me encantaría extender estas notas a ustedes porque estas notas es una combinación entre el texto de la Biblia con algunos de los comentarios y obviamente lo que traemos a través de los años de estudio lo hemos combinado, y los comentarios, especialmente el del Dr. Bob Utley, comentariobiblicogratuito.org. Entonces es bastante la información, no espero que recuerden todo y que apunten todo. Si acaso quieren apuntarlo, está excelente, pero el punto es el punto es de que queremos llevarles esto a ustedes. Entonces, parte de ello es que, y lo voy a hacer de una vez porque si no se me va a olvidar, es que les voy a poner el enlace aquí en el chat, porque si acaso desean registrarse para la clase, obtener las notas, aquí es donde las obtienen. Nada más lo que tienen que hacer es inscribirse y de esa manera ustedes obtienen ahí una copia de esto. Aquí les va. Por favor, asegúrense que la solicitan ahí porque me encantaría hacérselos llegar. Ok, con respecto a esta trascendencia que está llevando a cabo la iglesia, estas metodologías, estas metas, este punto de partida, y otra vez, aquí está el punto, es de que encontramos en el libro de los Hechos, la iglesia va a tener que regresar a entender. Y por favor, escuchen lo que estoy diciendo.
va a regresar o va a tener que aceptar, no tanto regresar, pero aceptar, de que la conversación desde un principio siempre estuvo basado en cuestión de la persona de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, todo el judaísmo se trataba no de los judíos, se trataba acerca del judío. Una vez más, el judaísmo no se trata de los judíos. La cuestión étnica, cuestión racial, color de piel, eso es importante, es el vehículo hacia, ¿verdad? La cuestión de bienes y raíces, la tierra prometida, importante, pero es el vehículo hacia. Entonces, el punto es Cristo. Siempre ha sido Cristo. Desde un principio fue Cristo. La promesa mesiánica, el protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15, donde habla acerca de cómo la simiente de la mujer, que es Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente. Pero en el proceso, la simiente de la serpiente va a herir el calcañar de la simiente de la mujer. ¿Qué es el punto? El punto es Cristo. Quien aplastará la cabeza de Satanás va a ser Cristo. Todo eso fue profetizado. Por lo que ustedes quieran, manden y ordenen, y digo que ustedes quieran, manden y ordenen, pero realmente la razón es porque se olvidaron de Dios. Al olvidarte de Dios y de la unidad de Dios, entonces, ¿qué dijimos con la diversidad? Empezamos a idolatrar la diversidad, empezamos a idolatrarnos, queremos ser como Dios, y como producto de ello es que este orden que empezó desde el inicio de la historia, donde inicia con Cristo y la misión de Cristo, este orden se invirtió. Entonces, para cuando llegamos a Hechos, especialmente el capítulo 8, capítulo 9, que es la conversión de Pablo, capítulo 10, 11, que vemos el evangelio entrando a la vida de gentiles, de no judíos, esto es donde se mete en problemas el asunto, porque si este orden está invertido y empezamos con el pueblo de Dios o con los judíos o con la iglesia en el Nuevo Testamento, entonces cuando esto es invertido, ¿sí? Y ponemos como prioridad la iglesia, tu vida, mi testimonio, los hijos, las finanzas, cuando tú y yo somos el epicentro de la conversación, Cristo se convierte no en la persona que Él dijo que era, Cristo se convierte en la persona que yo espero que sea. Entonces, ahí es donde como generación, la mayoría creemos en Dios, pero si somos honestos, creemos en el Dios que nos conviene, creemos en el Dios prefabricado, creemos en el Dios, en fin. Y al final de la conversación queremos simplemente que ese Dios bendiga no la vida de Cristo, pero mi vida. Entonces Cristo existe para beneficiarme a mí. Todo eso va a ser transformado a través del libro de los Hechos y es la razón que estamos hablando de esto. Otra de las cosas que vemos como preámbulo aquí es la fusión de los dos centros de la era cristiana. Hay una era cristiana que se inicia, ¿verdad? Que es iniciada a través de la llegada de Cristo, es iniciada a través del movimiento del Espíritu Santo, en particular lo que encontramos en el Pentecostés, capítulo número 2 de Hechos. Pero esa era cristiana encontramos estos centros, estos epicentros donde se van a fusionar, que es la ciudad de Jerusalén y es la ciudad de Antioquía. Vamos a encontrar, por ejemplo, la conversión de gentiles, lo acabo de mencionar, capítulos 8 al 11, donde, esto es importante, por favor escuchen, es importante, porque en cuestión de la conversión de gentiles, vamos a ver que la conversión va a ser aceptada, pero no va a ser celebrada. La van a aceptar porque las evidencias son irreversibles, no hay manera que las puedan negar, no hay manera que las puedan, aunque van a poner oposición, y ahorita vamos a entrar en eso del concilio y va a haber una sesión de negocios bastante tensa, ¿sí? Pero dice aquí la cual estas conversiones de gentiles no las van a aceptar como algo normativo. Una vez más, las van a reconocer, no las van a celebrar, mucho menos las van a normalizar. ¿Qué es el punto? De que otra vez, el péndulo se está moviendo, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces aquí es donde siento que no le hacemos justicia a la Biblia en ese aspecto de recordar cómo es que esto se lleva a cabo. No le hacemos justicia a la Biblia de recordar cómo es que Dios ha decidido hacer las cosas o mover las cosas. Y en este caso, cuando hablamos acerca de Dios, estamos hablando en particular con respecto a la manera en que Dios ha estado hablando y revelando su persona. Déjenme acomodar aquí. Ok, ahí está. Entonces, otra vez, menciono todo esto, hermanos, porque la realidad es de que la conversación que está presentando a través de esta transición es una transición extremadamente importante la que está llevando la iglesia y a veces no le hacemos justicia a ello. Inclusive, por favor, escuchen lo que voy a decir y esto lo voy a repetir a través de la noche. Una de las cosas que yo creo que el judaísmo hizo a través de las edades y que la iglesia hace hoy en día, si es que lejos estamos de criticar al Antiguo Testamento o al pueblo de Dios anteriormente o a la iglesia del Nuevo Testamento, porque estamos exactamente igual, es que hemos creído o creímos o perpetuamos la mentalidad de que el cristianismo es simplemente el aceptar, el practicar, el afirmar ciertos parámetros, reglas, doctrinas, idiosincrasias.
Yo creo que está incluido, pero realmente el cristianismo no es tomar o el aceptar. El cristianismo es lo opuesto, es que la palabra de Dios te toma a ti. Estas doctrinas te poseen a ti. Porque menciono todo esto porque, otra vez, observen cómo esta conversión de gentiles van a batallar para aceptarla. Y van a batallar para aceptarla porque otra vez tienen ideas preconcebidas de lo que debe de ser la salvación. Hechos capítulo 15 o el capítulo 11, versículos 27 al 30 pueden ser el contexto de Gálatas capítulo 2. Una vez más, esto es extremadamente importante porque el libro de Gálatas, ustedes lo saben, es que nos va a presentar el propósito de la ley. Y esta es la lucha, el estira y afloja que los apóstoles van a tener con la iglesia para que entiendan que el judaísmo, que la ley tiene su propósito y tiene una razón por la cual trágicamente, otra vez, el pueblo de Dios, la iglesia, distorsionó todo esto. La manifestación del Pentecostés, la cual habla de el hablar en lenguas, aquí están las referencias bíblicas, no es mencionada en la afirmación de la salvación de los gentiles. Esto es extremadamente importante una vez más. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado, como la iglesia primitiva, como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, si no tenemos cuidado, nos enamoramos de las experiencias, idolatramos los mecanismos y eventualmente empezamos a hacer el vehículo, lo hacemos la meta. ¿Qué estoy diciendo? Que en cuestión de hablar en lenguas, ahorita vamos a hablar acerca de eso, el Pentecostés y las manifestaciones de hablar en lenguas fue extremadamente importante por varias razones. Y ahorita lo voy a mencionar, pero el punto es este. Esas simplemente fueron señales y prodigios. Y ustedes lo saben esto por experiencia. Cuando ustedes viajan, cuando ustedes salen a algún lugar o van a un aeropuerto o cualquier tipo de... Cuando sales de tu entorno y necesitas esos señalamientos que te indiquen, este es un alto, en fin... El punto es que los señalamientos son importantes, pero los señalamientos, su importancia, aparte de la seguridad y la estructura de cómo manejar y cosas por el estilo, pero los señalamientos te sirven para llegar a tu destino. El señalamiento no es el destino. Entonces menciono esto porque señales y prodigios fueron y siguen siendo importantes. Y ahorita vamos a mencionar acerca de ellos. Pero el punto no era hablar en lenguas. ¿Cuál era el punto? El punto era precisamente la manifestación, la experiencia de tener acceso al Dios de la Biblia. Entonces, esto es extremadamente importante porque aquí es donde el libro de los Hechos nos lleva al primer versículo del capítulo 15. Y estamos entrando a este subtítulo que se le llama El problema de los judaizantes. Vamos a hablar acerca de ellos en un momento. Vean lo que dice el versículo 1. El versículo 1 inicia hablando acerca de algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Bueno, aparentemente nos da la impresión que esos algunos, basado en el texto, son judíos convertidos. Pero son judíos convertidos que simplemente era el judaísmo y Cristo. Entonces entras en y la palabra que hemos usado anteriormente es el sincretismo, es Cristo y algo más. Ahora, por favor escuchen lo que voy a decir. Es obvio que estos libros, estos escritos son de antaño, son históricos, lo estamos viendo o leyendo a través de un espejo retrovisor y es mucho más fácil cuando ves un evento histórico darte cuenta del porqué, de cómo sucedió, inclusive de criticarlo o de aprender de él. Pero aquí está mi punto. Este problema del sincretismo que vemos en el libro de los Hechos nos sucede a cada generación. A todos nos sucede. Yo argumentaría que los que no reconocemos que nos sucede, ese es el problema, el no reconocerlo. Entonces, mi punto es este. Como esto es algo que a todos nos sucede, todos tendemos a agregarle algo al evangelio. Por eso dije hace un momento que yo creo que todos creemos en Dios, simplemente siempre y cuando sea el Dios de los bautistas, el Dios de los metodistas, el Dios que esté de acuerdo con mi teología, con mi doctrina, con mis prácticas, con mi experiencia. Yo no creo que Dios esté en contra de prácticas o experiencias del cristiano, siempre y cuando las experiencias, prácticas, teologías, perspectivas sean las de la palabra de Dios. ¿Qué es el punto? El punto es de que esto sucede en lo que llamamos los puntos ciegos. Hablo acerca de los espejos laterales en los carros que tienen un punto ciego que típicamente no alcanzamos, por eso se llama punto ciego, que no alcanzamos a ver, ¿sí? Ahí es donde sucede. Entonces, el punto es que de estos que está hablando Hechos con respecto a estos algunos, son aquellos que veían o que creían que veían a Cristo como el cumplimiento de la ley, ¿sí? No lo afirmaban, no lo veían como el rival o el sustituto de la ley. Entonces, esto es importante porque este grupo aparentemente es muy similar, otra vez, a los judaizantes que menciona Gálatas. Ustedes recordarán que en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de las epístolas,
¿sí? Encontramos esos escritos desde la perspectiva donde esas epístolas son escritas como cartas ocasionales, porque algo está pasando en la iglesia, que el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, inspira a hombres específicos para escribir, para hablar, basado en la ocasión. Por eso es que hemos dicho que en la interpretación de la Biblia hablamos de la intención del autor, lo que dijo el autor, lo que implicó el autor, lo que dijo el autor en otros pasajes o en otros libros, si es que escribió varios libros. Hablamos acerca de lo que dijeron otros autores con respecto al mismo tema. Y el número 5 es la cuestión de los destinatarios. Esta cuestión de a quién el autor o los autores están escribiendo tiene que ver con la cuestión de la ocasión. Y el libro de Gálatas en particular tiene una ocasión bastante retadora porque se ha infiltrado a la iglesia en Galacia un grupo o una secta de personas que vienen del judaísmo, son judíos, pero son judíos que han creído, pero han creído con el propósito de llevar a la iglesia de regreso a los rudimentos de la ley. Entonces, aquí está el punto. Aparentemente están conectados a la iglesia en Jerusalén, mas no son representantes. Inclusive, se cree históricamente que este es el mismo grupo que potencialmente trajo oposición a Pablo en la iglesia de Corinto. Las cartas a los Corintios tienen mucho que ver con este contexto del que estamos hablando. El punto es que son estos a los que está refiriéndose el escritor de Hechos, que es Lucas, y dice que llegaron a Judea. ¿Y a qué estaban haciendo? Aquí es donde empieza el problema. Estaban enseñando. Entonces, cuando la iglesia, por alguna razón, el concepto es que empezaron a enseñar o enseñaban una y otra vez. Cuando la iglesia, y esto lo hemos dicho siempre, si la iglesia no está cumpliendo su propósito de discipular, evangelizar y discipular, que es una sola experiencia, son las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Evangelización y discipulado. Cuando la iglesia no hace eso, da la impresión, por lo que está diciendo el historiador Lucas, que alguien más lo va a hacer. Entonces, el discipulado no es opcional. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Número 2, no es opcional porque es un mandato divino, es la gran comisión. Entonces, el punto aquí es simplemente que estaban enseñando a los hermanos y eso es lo que enseñaban. Aquí está el mensaje, bien claro. Y el historiador Lucas se ha dado la tarea de documentar esto en detalle. Si no se circuncidan, está hablando de la iglesia, está hablando a cristianos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Una vez más, es fácil leer estos libros porque son históricos, son de antaño y es fácil discernir y ver pero yo estoy convencido de que todos, si no tenemos cuidado, caemos en este tipo de actitudes. ¿Por qué? Varias razones. Con respecto a esto que está pidiendo que hagan de la circuncisión, por definición, si está tomando nota, la circuncisión, ¿sí? Desde la perspectiva desde la ley, de la perspectiva de Moisés, de Abraham en particular, es que era una señal. Una vez más, señal. Estaba apuntando hacia algo o hacia alguien. Y la palabra clave va a ser la palabra pacto, porque Dios hace un pacto con Abraham, ¿verdad? No solamente con él, pero con su descendencia. Y esta circuncisión que tiene que ver con este pacto abrahámico, se dice, está hablando acerca de la relación a la salvación, que es el punto. Por favor, escúchenme, ¿sí? El Dios de la Biblia, que por amor a sí mismo ha escogido a Abraham para escoger a una familia, su familia, para que esa familia escogiera una nación y a través de esa nación escogiera al mundo, por favor escúchenme, ese Dios que escogió en la doctrina de elección, también ha escogido cómo llevar a cabo el proceso de elección o de salvación. Y menciono esto porque esta cuestión de pactos es el vehículo o la manera en que Dios lo hace. Es a través de pactos. Entonces, nosotros necesitamos ser salvos precisamente porque nacimos y porque voluntariamente nacimos y voluntariamente es la cuestión de que hemos decidido violar el pacto de Dios, la ley de Dios. Nacemos separados de Dios y practicamos voluntariamente la rebelión en contra de los pactos de Dios. Todo esto lo menciono porque esta cuestión de la circuncisión tiene que ver con esto, con el pacto que Dios hizo con Abraham, con respecto de no solamente cómo iba a salvar, pero sí es la doctrina de elección. Dios, a través del judaísmo, ¿sí? Es que estaba apuntando, estaba moviéndose, ¿sí? Y es lo que están haciendo ellos, trágicamente, que este pacto abrahámico es aquel que está enfocándose en el pacto que hizo Dios con Abraham en lugar de hablar de el único judío, el cual literalmente es el cumplimiento de ese pacto.
porque al final de la conversación, ustedes lo saben, ese pacto va a ser violado por Abraham, va a ser violado por sus hijos, va a ser violada por la nación de Israel, es violado por la iglesia. Entonces, ese pacto que no tuvimos la habilidad, ni Abraham, ni su familia, ni el pueblo de Israel, ni la iglesia ha podido mantener o cumplir ese pacto. Por eso necesitábamos al cumplimiento del pacto. Y el cumplimiento del pacto es obvio que es Cristo. Entonces, aquí es donde los judaizantes se van a agarrar de esto y van a distorsionar eso de tal manera que ellos, vean lo que voy a decir, porque aquí es donde quiero que regresemos y hagamos la conexión con la manera en que nosotros hoy en día leemos, la manera en que interpretamos, la manera en que enseñamos, la manera en que comunicamos, la manera en que predicamos la Biblia. Por favor, escúchenme. Este grupo, esta secta que está en la iglesia, están enseñando, ¿sí? Una vez más, son los judaizantes, aquí están las referencias bíblicas con respecto a Gálatas, simplemente están diciendo es Cristo más la ley mosaica. Eventualmente, todos caemos en esta situación, eso es lo que estoy tratando de hacer. Para ser salvos, ¿sí? El hombre solamente es salvo a través de Cristo. El problema es que ya que somos salvos es cuando empezamos a agregar cosas y empezamos a crear esa confusión en nosotros y confusión en otros. Lo que he estado enfatizando a través de nuestras reuniones, nuestras clases, es que este es un mensaje que tiene que ser constantemente reintroducido. Una, para la iglesia, porque la iglesia tiende a abrazar este tipo de filosofías, donde empezamos a crear ese sincretismo. Por lo tanto, cristianismo sin iglesia está pidiendo a gritos caer en este tipo de problemas, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, número uno. Número dos, es porque siempre la iglesia tiene que estar compuesta de hombres que son salvos, hombres que tienen tiempo de ser salvos, personas que recientemente han sido salvas y personas que no han sido salvas. Tiene que ser esa combinación la iglesia. Por lo tanto, este mensaje tiene que ser constantemente presentado porque el que está caminando en madurez en su conocimiento de Cristo es el que está más consciente de este riesgo. Pues una vez más, entre más crecemos en similitud de Cristo y más avanzamos en madurez, más estamos conscientes de este riesgo. Yo argumentaría que los recién convertidos son los que les falta aprender esto y son los más vulnerables. Pero es obvio que el no convertido necesita conocer de Cristo. Todo esto lo menciono porque lo que he estado enfatizando, y aquí es el problema que está enfrentando la iglesia de Jerusalén a través de toda esta conversación, es que la iglesia ha creído a través de esa enseñanza distorsionada, corrompida, es de que están afirmando que la ley, ¿sí? La ley es para germinación. Ser circuncidado, la ley de Moisés es la que te salva, cuando sabemos que no es así. Quien te salva es el que cumplió la ley. Entonces el problema nunca ha sido la ley. El problema es que el hombre, por su condición, cómo nacemos y cómo vivimos, es que somos no amantes de la ley. Somos aquellos que detestamos la ley por naturaleza. Entonces el que va a cumplir la ley es el que produce esto en nosotros, la germinación, el nacimiento de una nueva vida. Cuando la persona es salva, entonces ahora sí, la ley, la palabra de Dios, entra para hacer el proceso, para hacer el filtro, para hacer la cosmovisión a través de cómo obedecemos, cómo vivimos, cómo funcionamos, cómo sentimos, cómo hablamos, cómo procesamos, cómo navegamos la vida. Entonces, una vez más, esta vida que ha nacido en nosotros es navegada, procesada, expresada, vivida a través de la Biblia. Entonces, la ley sigue teniendo esa función, simplemente que su función no es para ser salvo, es para vivir como salvo. Eso se le llama obediencia. Por favor, escúchenme. Es obvio que cuando hablo acerca de la ley, hablo de todo el consejo de Dios, pero aquí es donde regreso a lo que hemos estado hablando con respecto a la interpretación de la Biblia, porque dentro de la misma ley, como es un libro, son las palabras de Dr. Bob, las estoy repitiendo, como es un libro que fue escrito para nosotros, la Biblia, pero no fue escrito a nosotros, entonces tenemos que lidiar con toda la cuestión cultural, con toda la cuestión circunstancial, con las ocasiones que estaba pasando en el tiempo y ustedes pueden ver ahí el periodo de 1600 años, que es el tiempo que se escribe la Biblia, qué está pasando en cada época. Esto lo estoy mencionando porque cuando hablamos acerca de la ley de Dios, es obvio que hay leyes, otra vez, en cuestión de la dieta, cómo comen, leyes que tienen que ver con la vida cívica o la vida civil, con la vida gubernamental, con la vida familiar. Hay leyes para todo ello. Y la pregunta es cuáles son transferibles a nuestro tiempo. Pues una vez más, para saber cuáles son transferibles a nuestro tiempo, con respecto al consejo de Dios, lo leemos y lo filtramos a través de la persona de Cristo. Ese es mi punto. El punto es Cristo.
Y menciono todo esto una vez más porque yo estoy convencido que a través de la persona de Cristo, a través de la germinación, su espíritu en nosotros, es que precisamente ahora hay parte de la ley que ya no se aplica en nuestro tiempo. Pero es obvio que hay parte de la ley que es transferible. ¿Cómo saber cuál es cuál? Precisamente, tiene que ver mucho cómo interpretamos la Biblia. Tiene que ver mucho, otra vez, quién es Cristo para nosotros. Y en este caso, hablamos de una justicia propia, hablamos de una justicia foránea. Lo que están enfatizando los judaizantes, están enfatizando esto. Cuando dicen que tienes que ser circuncidado para poder ser cristiano, están diciendo tienes que primeramente cumplir, obedecer, cambiar. No. El evangelio es lo opuesto. El evangelio es reconocer que no puedo cambiar, que no puedo cumplir. El evangelio es precisamente que por mucho tiempo probablemente he tratado o por mucho tiempo no me ha importado cómo he vivido o mejorar mi vida. Pero es reconocer que el ser aceptado por el Dios que es justo, ¿sí?, requiere una justicia foránea. La justicia, la obediencia, la perfección de alguien más transferida a nuestra vida. La pregunta que tenemos que hacernos, si esto es verdad y Hechos está navegando este concepto y la iglesia de Jerusalén tiene que lidiar con todo esto, y es lo que estamos viendo, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos con respecto a ello es ¿en cuál de las dos justicias estamos viviendo? O bajo ¿en cuál de las dos estamos posicionados y estamos poseyéndola? Porque eso lo he explicado anteriormente, ¿verdad? Es posición y es posesión. Entonces, la analogía del matrimonio, una vez más, el 19 de julio del 97, Arel y yo, mi esposa y yo, nos posicionamos como marido y mujer, legalmente ante Dios, ante la iglesia, ante el gobierno, la sociedad, marido y mujer, hace 27 años casi. Es una posición. Pero esa posición no fue la meta. La meta no era firmar un acta de matrimonio y declararse marido. La meta ahora, ¿qué es? Ahora es poseer la posición que tenemos de marido y mujer. Y es construir una vida juntos, que ha producido hijos, que ha producido experiencias, que ha producido, en fin, ha producido una vida. Entonces, piensen en la salvación de la misma manera. Estamos posicionados y también tenemos que poseerla. Traducción en términos bíblicos o doctrinales es la cuestión de justificación y la cuestión de santificación. Véanme tantito. En el matrimonio, esa experiencia legal de posición con la posesión, con el construir una vida juntos, eso es lo que hace una vida de matrimonio. No es uno u otro, son las dos caras de una sola moneda. Menciono esto porque el hombre, para ser salvo, tiene que posicionarse, tiene que entregar su pecado a Cristo y Cristo tiene que entregar su justicia a él. Hay una doble transacción y de ahí inicia la posesión, que es el caminar o el ser santificados. No es una u otra, son los dos. La pregunta que tenemos que hacernos, tanto en la posición como en la posesión, como en la justificación, como en la santificación, el inicio y el proceso. Escúcheme, por favor. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos, que tienen que hacerse y tenemos que hacerlos. Cuando se trata de la gracia de Dios, de su Espíritu Santo, sea sellándonos o sea llenándonos. Sellándonos en la posición, llenándonos en la posesión. Yo sé que suena como trabalenguas, ¿verdad? Posición, posesión, sello, llenura. La pregunta es si esa obra es algo que está operando en nosotros o está cooperando con nosotros. ¿Cómo es el hombre salvo? ¿Por cooperación de Dios? ¿Dios coopera y trabajamos juntos? ¿O es algo que Dios exclusivamente obra en nosotros? Entonces menciono esto porque aparentemente es parte del problema que están viviendo en la iglesia de Jerusalén. Y aquí es donde entran los judaizantes y van a acentuar este problema. La salvación es el producto de la obra de una sola persona. Ese es el punto. La germinación que vemos en la foto, eso que están haciendo de vida nueva, es exclusivamente la obra de una sola persona. Por lo tanto, en el versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos. Da la impresión que después de 2000 años en la iglesia hay cosas que no han cambiado. Sigue habiendo disensión y sigue habiendo debate. El concepto de disensión y debate es el concepto de una conversación con mucho candor, con mucha pasión, con mucha entrega. Y aquí es donde quiero recordarnos que otra vez, a veces no hacemos justicia a la Biblia desde la perspectiva de saber cuánta pasión y cuánto compromiso había de esta gente a su judaísmo, a su vida religiosa, a su religión. Entonces menciono esto porque regresando al libro de Romanos, por ejemplo, cuando hablamos acerca de ser libres del pecado, Pablo habla acerca en capítulo 6 acerca de esto, de Romanos, donde hay libertad, una libertad desde la perspectiva legal o de la perspectiva donde el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Pablo nos va a llevar a reflexionar y decir, el compromiso que necesitamos tener con Cristo mínimo tiene que ser el mismo que teníamos con el pecado.
Entonces hablamos de la palabra compromiso y esta gente estaba muy comprometida a su judaísmo. Uno de ellos, ustedes acabamos de hablar de él hace poco, pero es precisamente Saulo de Tarso, capítulo 9 de Hechos, su conversión. Él iba rumbo a Damasco con las cartas del sumo sacerdote para ejercer su influencia, su pasión, su compromiso. Entonces, es lo que estamos hablando aquí. Estamos teniendo una conversación con bastante compromiso, con bastante candor. Esta conversación era y es necesaria y era crucial. ¿Por qué? Porque el objeto de la conversación era o es el mensaje del Evangelio. En otras palabras, la situación que se ha venido donde esta secta se ha infiltrado y está causando confusión en la iglesia requiere un liderazgo agresivo, un liderazgo que no pide disculpas, requiere la actitud o la conversación con bastante candor porque va en un momento dado, ¿ven lo que decir? En un momento dado el problema no es tanto la presencia de doctrina falsa, que sí es un problema. Pero el problema potencialmente es que la doctrina falsa lo que expone es la falta de claridad o la falta de la doctrina pura. Voy a decir una vez más. Cuando algo se infiltra en el hogar, piensen en términos de la salud del cuerpo. Cuando un virus se infiltra al cuerpo y produce estragos, cáncer, dificultades, complicaciones en la salud de la persona, está exponiendo la debilidad de ciertas defensas. Cualquiera que sea ello. Obviamente la pandemia lo ilustró claramente en ello. ¿Qué es el punto? El punto es de que esta conversación era necesaria, no tanto por lo que estaba pasando en cuestión de, otra vez, de falsedad, de doctrina, pero era porque necesitábamos clarificar, precisamente traer esa claridad del Evangelio. Y voy a recordar una vez más, el Evangelio lo que es la persona. El Evangelio lo que es la obra de Cristo. El Evangelio no es la iglesia, no es el Evangelio no es lo que te pasa. Sí, el Evangelio es exclusivamente lo que le pasó a Cristo, es la persona de Cristo, es la mente de Cristo, el Evangelio son las palabras de Cristo, el Evangelio es Cristo. La iglesia es simplemente la que recibe, es el destinatario del Evangelio. La iglesia es impactada, es transformada, es formada, es recreada por el Evangelio. Pues una vez más, el reto que está encontrando Hechos capítulo 15 es la inversión de ello. Desde el momento en que están diciendo los judaizantes, circuncídate para que puedas aceptar a Cristo, están diciendo, yo soy el Evangelio. Mi circuncisión, mi judaísmo, mi cuestión racial, eso es el Evangelio. No, eso no es el Evangelio. Disciplina en la iglesia, una vez más, no se ejerce, se enseña. De tal manera que la enseñanza a través de qué cosa? De la exposición de la palabra para ejercerla. Entonces sí se ejerce, pero se ejerce como producto de la enseñanza. Por eso es que recomendamos una y otra vez, prediquemos a través de libros de la Biblia, porque eso nos forza a lidiar con todos los temas, con todo el consejo de Dios, en lugar de empezar a escoger solamente las partes que nos conviene o que son más fáciles de predicarse. Una vez más, esta cuestión de exposición de la palabra de Dios, yo argumentaría que es el vehículo para ejercer la disciplina en la iglesia, porque es lo que están haciendo. Esta conversación, este candor que hay en la conversación en el liderazgo de la iglesia tiene que ver con ello, porque otra vez lo que hace, una vez más, es recordarnos, esa es la disciplina de la iglesia, recordar qué es la salvación y recordar lo que produce la salvación. Rosita, te voy al micrófono ya, si hay comentarios o preguntas, Rosita, pero déjame nada más hacer algunas últimas cosas de aquí del versículo 2. Otra vez, gran disensión entre ellos, en debate entre ellos, los hermanos determinaron. Esto es algo importante que puede ser controversial, pero lo vamos a mencionar como quiera. Otra vez, el contexto es que hay debate, están debatiendo la cuestión del Evangelio, lo que es el Evangelio, cómo lo han diluido, cómo lo han negociado, cómo lo han otra vez creado esta cuestión de falsificación. Liderazgo toma las riendas, hay este debate con candor, con disensión, pero eventualmente los hermanos van a determinar, ¿sí? Y van a determinar que Pablo y Bernabé, y empieza, aquí es el punto, es que da la impresión que aquí es donde entran o presenta Hechos, por lo menos estos tres diferentes sistemas de gobierno eclesiástico. Hablamos, y aquí están las referencias bíblicas, todas estas referencias que están aquí son de Hechos, ¿ok? No puse Hechos nada más para cuestión de espacio porque me interesa que las letras sean grandes para poderlas leer bien, pero da la impresión que Hechos menciona el tipo de gobierno congregacional, el apostólico y el pastoral. Y digo apostólico, episcopal o de ancianos o gobernantes o pastoral. Entonces, es importante esto por la siguiente. Porque en tiempos, escuchen lo que voy a decir, en tiempos de conflicto, en tiempos de sequía,
en tiempos de división, en tiempos de falta de unidad en la iglesia, típicamente lo que va a marcar la pauta con respecto a cuánto tiempo le va a llevar a la iglesia para salir del atolladero, de la situación, de la disfuncionalidad, cuánto tiempo va a requerir la iglesia para sanar, yo voy a argumentar que va a ser esto que está aquí. Porque eso que está en la pantalla con respecto a los sistemas de gobierno de la iglesia van a depender mucho de cómo el evangelio fluye o cómo el evangelio es obstaculizado. ¿Por qué? Voy a decir una vez más, porque el Dios que ha escogido movilizar y salvar al mundo a través del evangelio, a través de la persona de Cristo, es que eso ha sido entregado a nosotros. La iglesia es la que administra precisamente ese evangelio. Y no es que Dios necesite a la iglesia, pero en su plan original, en su plan eterno y redentor de Dios, así como al principio Él voluntariamente escogió a Abraham para escoger una familia, para escoger una nación, y de esa nación vendría el judío, es el Dios que salva a través de sus procesos, lo ha hecho con la iglesia. Y a la iglesia le entregó las llaves del reino, ¿verdad? Mateo capítulo 16. A la iglesia le da la gran comisión, Mateo capítulo 28. Entonces menciono todo eso porque si la iglesia tiene sistemas fragmentados, disfuncionales o no bíblicos, todo lo que acabo de mencionar, de la infiltración de, otra vez, doctrinas falsas, la infiltración de liderazgo corrupto, la infiltración de problemas que toda iglesia está vulnerable a ello, cómo lidiar con ello va a depender mucho de lo que está aquí en la pantalla. Por lo tanto, encontramos aquí la cuestión de que encontramos autoridad apostólica, encontramos autoridad pastoral, donde el pastor o los pastores o los ancianos se posicionan como líderes catalíticos para ello, y encontramos la cuestión congregacional. En nuestra iglesia donde estamos sirviendo ahorita, estamos haciendo un proceso en el cual estamos trabajando con el diaconado, con el liderazgo, pero el diaconado en particular dentro del trabajo que estamos haciendo. Y hace algunas semanas hicimos un entrenamiento con respecto al diaconado. E inevitablemente, basado en lo que está aquí, el diaconado lo filtramos a través del pastorado. O sea, una vez más, el diaconado, como es el resto de la iglesia, lo filtramos a través del pastorado. ¿Por qué? Porque precisamente Dios tiene sistemas, parámetros de cómo funcionan. Y si los parámetros de sistemas son violados o son alterados, lo que va a suceder en la iglesia es que la iglesia va a empezar a lidiar con síntomas, de tal manera que esos síntomas que van a causar problemas serios, ¿sí? Y es cuando el diaconado hace cosas que no le corresponde, o cuando el diaconado no hace lo que le corresponde, como puede ser para un miembro. En fin, aquí está mi punto. Eventualmente lo que hace la iglesia, por su disfuncionalidad, fragmentación, confusión y la infiltración de problemas o doctrina falsa, la iglesia empieza a lidiar con los síntomas como si fueran la raíz del problema. Que es el punto, de que en este caso podemos hablar acerca de un dolor de cabeza, de temperatura en el cuerpo, pero sabemos que la temperatura es el síntoma, ese no es el problema, la temperatura. El problema es que hay un virus, algo está causando que el cuerpo tenga ese desbalance, que es el punto. No quieres lidiar con la temperatura solamente, quieres lidiar con el problema. Entonces, menciono esto porque, otra vez, esto es extremadamente importante. Muchas de las iglesias, muchos de nuestros pastores, hoy en día, yo voy a argumentar, muchos pastores hemos dejado el ministerio. Muchos nos hemos encontrado en desánimo, nos hemos encontrado en depresión, nos hemos encontrado en opresión, precisamente porque estamos cansados con lidiar con la temperatura y nunca lidiamos con el virus. Y menciono todo esto porque yo argumentaría que parte de esa situación, de ese diagnóstico, tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. Al final de la conversación, esto podemos eventualmente hablarlo. Si quieren, podemos hacer una clase específicamente en esto. Eventualmente lo podemos hacer, pero este sería mi principio que quiero dejarles. Al final de la conversación, cualquiera que sea el sistema que tenemos en la iglesia, entre paréntesis, no sistema es sistema, ¿ok? No sistema es sistema. Es que el sistema es inevitable. Es simplemente la pregunta si es bíblico, si es efectivo y si está propiciando el flujo del Espíritu Santo en medio de todo lo que hacen y cómo navegar situaciones difíciles, cómo ejercer disciplina en la iglesia. Aquí está mi punto. La verdad que quiero que nos llevemos esta noche es que el carácter del individuo o del liderazgo es más importante que el sistema que la iglesia pueda tener. El sistema sigue siendo importante, pero de nada me sirve un buen sistema si el carácter del individuo, ¿me explico? ¿De qué me sirve casarme bajo la tutoría de Dios, bajo el amparo de Dios, la bendición de la iglesia, la bendición de la familia, si me caso con un inconverso? Si estoy violando lo esencial, si estamos conscientes de ello. Entonces, y lo que acabo de decir es una contradicción en términos, ¿verdad? Porque Dios no puede bendecir eso, pero simplemente estoy diciendo de que importante que es cómo nos casemos y cómo vivamos
y qué patrones tengamos como familia, de igual importancia es con quién nos casamos. Entonces, piensen en esos términos con respecto a la persona o a las personas que lideran la iglesia, ¿sí? En contraste con la cuestión de sistemas. Ok, Rosita, háblame, algún comentario, alguna pregunta. Sí, pastor. Dice un comentario del hermano Omar. Dice, podemos ver a través de la Biblia que Dios se ha revelado en forma progresiva a la humanidad, pero no en la forma esperada o deseada por el pueblo de Dios. Y esto lo trata Pablo en Romanos, cuando dice que los gentiles no buscaban a Dios, ¿lo encontraron? Definitivamente, muy certero ese comentario, hermano, porque nos estás recordando que otra vez, y esto creo que lo he ejemplificado anteriormente, y tu comentario me recuerda esto que hemos mencionado, que en cuestión del judaísmo, por ejemplo, deseaban un Mesías, deseaban un caudillo, deseaban liberación, tenían todas esas expectativas, ¿verdad? Que son bíblicas, pero convenencieramente olvidaron que el que iba a venir iba a ser el siervo sufriente, el que iba a venir iba a ser varón de dolores, y el que iba a venir eventualmente no era solamente para cumplir la función de profeta, de sacerdote o de rey, el que vino y se apareció fue Dios mismo. Y esa es la expectativa que nadie tenía, y yo argumentaría que es la expectativa que causa la revolución que causó y que eventualmente van a poner a ese judío, a ese hijo del carpintero, en un madero. Y van a crucificarlo y van a maldecirlo. La única cosa es que nuestras expectativas, nuestras ideas preconcebidas, importantes que son, nunca alteran lo que Dios ha establecido, número uno. Y número dos, el Dios de la Biblia, en su plan eterno y redentor, en su pasión por la redención del mundo, nos damos cuenta a través de la historia que va a usar aún nuestra disfuncionalidad, aún nuestra arrogancia, y yo argumentaría que aún nuestro pecado. Y cuando digo que lo va a usar, no estoy implicando que no nos haga responsables. Es obvio que somos responsables. Entonces, cuando pienso en Judas, que va a ser uno de los instrumentos principales, en este caso, de Satanás, al ser ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Va a cegar su entendimiento y es el hijo de perdición, pero aun cuando Judas rechaza el evangelio, aun cuando Judas decide traicionar a Jesús, esa traición y ese rechazo sirve para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, el propósito de Dios siempre se cumple. Es simplemente de qué manera se va a cumplir. Se va a cumplir en nuestra vida, viviendo una vida como la de Juan, el discípulo amado, que va a ser parte del proceso de crecimiento de la iglesia, o vamos a ser parte de esta experiencia como la de Judas, que obviamente es un final bastante trágico. Dios nunca se está tronando los dedos, mordiendo las uñas o tratando de figurar qué hacer con nuestra condición. Él siempre está en control. Excelente comentario, hermano. Gracias, hermano Omar. Rosita. Sí. La hermana María Domínguez dice, ¿es Dios quien opera el cambio? Escuchando, he leído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Jeremías 31:18. Uh-huh. La pregunta es que si Dios es quien opera el cambio. ¿Esa es la pregunta? Sí, ¿verdad? ¿Quién opera el cambio? Sí, ok. Sí, la respuesta sí, la respuesta está incluida en la pregunta. La respuesta es sí, Dios es quien opera el cambio. La cuestión del cambio que Dios opera en nosotros, ustedes recordarán eso, lo saben, el haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios en el libro de Génesis, y eso es obvio antes del capítulo 3 de Génesis, de la caída del hombre, el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios implica que tenemos la habilidad de tomar decisiones. Tenemos esa conciencia, ¿verdad? Que el resto de la creación aparentemente no la tiene. No hay remordimiento. Cuando un león ataca a una gacela y la devora y se la avienta de desayuno, no hay remordimiento en el león, porque vive por instinto, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que el hombre, el ser humano, fue creado con esa habilidad. La pregunta que muchos se van a hacer o nos hacemos es que en la caída del hombre, en el capítulo 3, ¿de qué manera fue afectada esa habilidad? Cuando hablamos acerca de que somos hijos de desobediencia, somos hijos de las tinieblas, ¿qué implica ello en la habilidad de decidir? Entonces, el hombre siempre es salvo porque Dios toma la iniciativa. Inclusive, esto lo hablamos, y no sé si recuerdan esto, pero recuerdan cuando hablamos en el capítulo número 8, si no me equivoco es el 8, que es la conversión de Cornelio.
Y si ustedes recordarán, Cornelio va a mandar a 2 de sus siervos y a un militar por Pedro. Va a mandarlos a que traigan a Pedro. Cuando Pedro viene a Cornelio, inclusive en el capítulo 15, Pedro va a narrar esa transformación o esa conversión. Cuando Pedro viene a Cornelio, la primera pregunta que Pedro hace, no sé si recuerdan esto, a Cornelio dice, ¿por qué me mandaste llamar? ¿Y recuerdan la respuesta de Cornelio? Cornelio responde y dice, te mandé llamar porque Dios me mandó llamar a mí. Entonces, aquí está el punto. O sea, Cornelio está pidiendo escuchar el evangelio porque el Espíritu Santo lo ha instado a que traiga al expositor de la palabra de Dios. Entonces, yo argumentaría que esa es la historia de toda persona que ha sido regenerada en Cristo. Dios es el que ha tomado la iniciativa. Siempre le ha tomado Él desde un principio. Excelente pregunta, hermana María. Gracias, gracias. Rosita, ¿algo más? Sí, como último, el hermano Juan Caballero dice, el versículo 20 indica que se aparten de contaminaciones de ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Es este un versículo descriptivo? Yo diría que en parte, porque no aplica lo de ahogado y de sangre. Si me aclara, por favor. Claro que sí, excelente pregunta. Me encantan, todas nuestras preguntas me encantan de ustedes, pero esa, el hermano está hablando acerca del capítulo donde estamos, el capítulo 15, versículo 20. Entonces, hermano, vamos a llegar ahí y voy a responder a tu pregunta en su totalidad, pero ahorita no voy a dar un adelanto con respecto a ello. Y este es el adelanto que voy a dar. Otra vez, contexto, ¿verdad? La pregunta es no solamente quién lo está diciendo, pero a quién se lo está diciendo. Acuérdense que estas son ciudades y específicamente iglesias. La palabra es mixta, ¿está bien dicho eso? Están mixtas en cuestión de... estoy hablando de iglesias, ¿verdad? Iglesias. Estoy hablando de cristianos que vienen de contextos judíos, vienen de contextos griegos, de contextos romanos, de contexto, bueno, todos son gentiles ellos, de contexto bárbaros, diferente. Entonces mi punto es este, cuando empieza a dar estos imperativos, son mandatos que está dándolos en el contexto donde está hablando a todos ellos en diferentes ángulos. Y cuando hablamos de diferentes ángulos, es basado en las cosas que uno típicamente batallaría con ellos. Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca de las dietas, lo que comemos, el judío obviamente va a ser uno de sus... otra vez regresando a Pedro, cuando está teniendo la visión Pedro, la cuestión de Cornelio, y le muestra un lienzo, ¿recuerdan el lienzo? Y hay diferentes animales, y entre los animales, hay animales que serían considerados como impuros o impíos. Y Pedro dice, no puedo comer. Entonces, el punto es de que el versículo 20, hermano, está describiendo los diferentes grupos a quien le están dando instrucciones. La meta es la misma, es simplemente que están lidiando con diferentes áreas que ellos van a batallar, porque habla acerca de la fornicación, habla acerca de la cuestión ética o moral, que algunos grupos van a batallar mucho con eso, en ese aspecto. Otros no van a batallar, pero algunos sí van a batallar. Entonces, ahorita lo ampliamos un poquito más, ahorita que lleguemos ahí. Ok, déjenme avanzar, Rosita, y ahorita regresamos a otros comentarios y preguntas. En fin, determinaron los hermanos diferentes tipos de sistemas de gobierno, que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieron a Jerusalén a los apóstoles. Otra vez, estructura de la iglesia o del liderazgo, aparentemente no está completamente definida. Santiago, que es mencionado aquí, el cual no es el apóstol Santiago, porque él va a ser asesinado. Fue en el capítulo 12, si no me equivoco, de Hechos. El punto es que aquí Santiago es el medio hermano de Jesús, que va a escribir la epístola de Santiago y que se considera como el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Los 12 ancianos locales, y otra vez, estoy hablando nada más de diferentes tipos de liderazgo dentro de la iglesia. Otra vez, aquí está Santiago, el medio hermano de Jesús. Va a ser etiquetado como apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús, ¿sí? Líder del grupo de ancianos, y descrito por primera de Pedro, por segunda de Juan. En otras palabras, vean la posición de bastante influencia y prominencia con respecto al medio hermano de Jesús. Y dice, y que fueran ellos también, no solamente los apóstoles, pero también a los ancianos para tratar esta cuestión. Hermanos, entre paréntesis, y no lo hago por cuestión de tiempo y no lo hago por cuestión también porque preparar estos PowerPoint me lleva bastante tiempo, es bastante la inversión, no solamente estudiar, pero prepararlos.
Pero mi invitación siempre es semana tras semana, por favor, yo se los mandé, se los mando, y por eso quiero que se inscriban, pero yo les mando el PDF de los comentarios porque me interesa que lo descarguen y que vayan a leer estos versículos en los comentarios, porque lo que hace Dr. Bob, por ejemplo, palabras como apóstoles, como ancianos, él tiene los temas especiales donde amplía esto. Y yo no tengo el tiempo ahorita para ampliarlos otra vez porque el tiempo es muy restringido. Pero me interesaría que de veras consideraran las explicaciones que están ahí. Ok, apóstoles y ancianos. El punto es que es un modelo de liderazgo de un grupo de ancianos bajo el patrón de la sinagoga. Eso es lo que estamos tratando de decir. Aquí están algunas referencias bíblicas. Ellos todo lo que saben es cómo funcionan las sinagogas. Acuérdense que las sinagogas son los lugares de reunión que se forman y se crean en el tiempo del exilio. Estamos hablando desde cientos de años antes de que viniera Cristo. Cuando son expatriados, el templo es destruido, ¿verdad? En el 586, los babilonios destruyen el templo de Jerusalén, el templo de Salomón es destruido, entonces son expatriados y en su experiencia de ser expatriados o llevados cautivos, asirios, babilonios, eventualmente a través de los persas, todo eso es que viene ese sentido de renuevo entre ellos. Todo lo que saben es un sistema donde la adoración es en el templo, no hay instrucción de la Biblia. De aquí eventualmente va a venir lo que es la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia de los hebreos, de los judíos, que es en hebreo, traducida al griego, porque ya estamos hablando del tiempo de Alejandro Magno, ese periodo intertestamentario donde los expatriados empiezan a perder sus raíces hebreas o judías y tienen que leer la Biblia en el idioma que ha sido impuesto en ellos. Entonces todo esto lo menciono porque es ahí donde las sinagogas son formadas, en ese tiempo de exilio. Obviamente continúan a través del Nuevo Testamento, son los lugares de reunión, ¿sí? Entonces, todo eso lo estoy mencionando porque es parte de ese modelo que están ahora hablando aquí. Así que, siendo enviados por la iglesia, una vez más, hay un tema especial con respecto a la iglesia que quiero que lo busquen, vayan por favor, tomen uso de ello para crecimiento personal y a la hora de enseñar la palabra de Dios. Son enviados por la iglesia y pasaron por Fenicia y pasaron por Samaria. Aparentemente estas dos ciudades, en la cuestión de Samaria, por ejemplo, su población es una mezcla entre gentil y judío. ¿Sí? En cuestión de Fenicia, son gentiles, pero ambas fueron previamente evangelizadas. Eso es extremadamente importante porque otra vez, piensen, no sé cómo explicar esto, pero aquí está la iglesia en Jerusalén, la cual rehúsa salir, ¿verdad?, a la evangelización, rehúsa. Dios, como siempre, Él va a cumplir sus propósitos con o sin la iglesia. Le conviene a la iglesia, gracias hermano, le conviene a la iglesia obedecer y unirse a lo que Dios está de antemano haciendo, pero aún si la iglesia no, bueno, para acabar pronto la historia, leamos el mensaje de Cristo a las iglesias en el Apocalipsis por no unirse. Pero el punto es este. Aquí está la iglesia. Dios ha estado obrando y ha estado llevando a cabo su obra. La ha estado haciendo. Conversiones, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11. Todo lo que Dios ha estado haciendo en conversión de gentiles. De tal manera que cuando leemos esto, es simplemente la iglesia hasta cierta manera, porque esa es la historia de la iglesia. La iglesia eventualmente empieza a unirse o a alcanzar lo que de antemano Dios ha estado haciendo. Y una vez más, esto es de suma importancia porque en medio de todo esto es donde tenemos que recordar, en medio de todo esto, que el trabajo de la iglesia es simplemente unirse a lo que Dios está haciendo. Y la iglesia aquí está batallando para hacer eso. Entonces, aquí están las ciudades donde pasaron por ellas, relatando detalladamente ¿qué hicieron? Están compartiendo las experiencias de la conversión de los gentiles. Esto implica varias cosas, están tomando nota. Número uno, es de que desde la perspectiva del Antiguo Testamento es simplemente el cumplimiento de la profecía. Esto fue anunciado. Y acabo de mencionar esto porque lo mencioné desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Ese proceso donde aplastaría la cabeza de la serpiente, va a herir el calcañar de la simiente de la mujer, es una profecía mesiánica para la evangelización de las naciones. Hablamos de la globalización del evangelio, ven las referencias de Isaías. Entonces, no es nada nuevo, simplemente están compartiendo, están dando un reporte evangelístico, el cual, el dar ese reporte evangelístico no es para que lo consideren, lo pongan en oración o lo lleven a votación. Es simplemente para que se acuerden que cuando la iglesia se da cuenta de lo que está haciendo Dios, simplemente hace a la iglesia responsable. Un paréntesis muy grande aquí.
Sabemos históricamente, y ahorita uno de los hermanos en las preguntas usó esta frase, no recuerdo si fue Omar o fue el hermano Caballero, no sé quién hizo esta frase, pero hablamos de revelación progresiva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la revelación progresiva de parte de nuestro Dios, que obviamente existe y lo ha hecho Dios, la implicación es que entre más sabemos, más somos responsables, que es mi punto, de que nosotros hoy en día sabemos mucho más del carácter de Dios, de la revelación de Dios, que supieron los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, y menciono esto porque somos más responsables con respecto a lo que sabemos, de lo cual se nos va a llamar a cuentas. Esta conversión que están compartiendo sus detalles dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Una vez más, este gozo que estás sintiendo es la respuesta profética. ¿Por qué? Porque en las iglesias de Fenicia, en las iglesias donde ellos están pasando, que es una mezcla entre son iglesias hechas de gentiles, son iglesias hechas de gentiles con judíos, y se están regocijando en lo que Dios está haciendo. La misión global a través de gentiles. Esto lo vimos cuando estudiamos el libro de Romanos, porque el libro de Romanos, y otra vez es un libro muy difícil de leer y de predicar, Romanos lo es, pero es el capítulo 9, si no me equivoco, que es donde Pablo habla acerca de la incredulidad del pueblo de Dios, y es la incredulidad de Israel que propicia la apertura y la iniciación del evangelio en los gentiles. ¿Qué es el punto? De que otra vez, cuando la iglesia decide mantenerse apática, cuando la iglesia niega la razón por la cual ha sido salva, ha sido empoderada, y la iglesia empieza a moverse en dirección opuesta, Dios va a cumplir su misión como quiera, con o sin, pero le conviene a la iglesia, obviamente. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Acuérdense lo que dijimos de las iglesias en el Apocalipsis, ¿sí? Esas iglesias no van a llevar a cabo su perseverancia por su negligencia y porque perdieron su primer amor, algunas de ellas. Cuando llegaron a Jerusalén, versículo 4, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Una vez más, esto aparentemente está enfatizando los tres tipos de gobiernos eclesiásticos. Versículo 22 lo va a ampliar esto. De tal manera que, dice, trajeron e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, ellos vienen caminando, vienen avanzando en su viaje, dando el reporte, celebrando lo que está pasando, sobre todo las iglesias de gentiles en estas provincias. Pero cuando llegan a Jerusalén es exactamente lo opuesto. No hay esa receptividad, no hay esa celebración, porque la iglesia de Jerusalén mantiene todavía... La iglesia de Jerusalén ha mantenido esta mentalidad en la cual, en lugar de empezar con cristología y misionología, empezaron con eclesiología. En lugar de empezar con Cristo, empezaron con ellos. Entonces, esa condición y esa actitud y perspectiva no bíblica propició inclusive la llegada o ocasionó la llegada de doctrina corrupta de este grupo similar a los judaizantes. Pero algunos de los de la secta de los fariseos, aquí está esta secta, que habían creído, se levantaron diciendo, aquí empieza la diversión, aquí empieza la oposición. Y voy a decirlo una vez más, esto que estamos por leer es un problema y va a ser un problema, pero yo argumentaría que el problema más serio no es este grupo de personas que se están levantando y van a oponerse. El problema va a ser el sistema que tenga la iglesia de gobierno, que ese sistema va a permitir o va a obstaculizar que aquellos que Dios ha llamado a gobernar, a liderar, o lo ejerzan ese liderazgo o simplemente queden callados. Entonces, se están poniendo de pie, están levantándose y están diciendo. El punto aquí que es esto es lo que van a decir. El problema que ha sido, va a ser y sigue siendo a través de la historia del pueblo de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, vean lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir, porque esto que están por decir, y aquí lo especifica, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿sí? Ha sido el problema siempre. Ha sido la cuestión de afirmar lo que Dios ha dicho. En este caso, Antiguo Testamento, Dios fue bien claro y habló a través de sus profetas. Moisés es etiquetado como un profeta porque reveló la palabra de Dios, la ley, ¿verdad? Entonces, Dios habla. El pueblo de Dios dice sí, siempre y cuando el pueblo de Dios mantenga su autonomía y su libertinaje para definir lo que significa a esto que Dios dijo.
Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que produjo esta separación entre las palabras y el significado? Lo que produjo exilios, produjo generaciones que se perdieron, produjo corrupción, produjo ser la burla de las naciones, produjo prostitución. El libro de Oseas ilustra esto. En el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Los apóstoles hablan y la iglesia dice sí a lo que Cristo dijo, siempre y cuando nos sintamos o no perdamos el derecho o la habilidad de decidir qué significa eso. La pregunta que tenemos que hacernos esta noche es, ¿creen que estamos en la misma situación hoy en día? ¿Crees que somos una generación que afirmamos, vemos a Cristo como un ser el cual otra vez nos conviene, es atractivo, sus enseñanzas son buenas y nos ayudan? Pero a la hora de definir qué es lo que significa, yo decido qué significa ello. Bueno, otra vez, es lo que estamos lidiando y estamos batallando con ello, ¿sí? Lo que significa, entre paréntesis, esto que está aquí, palabra de significado, a la luz de la Biblia, son las dos caras de una sola moneda. Ese es el punto. No podemos escoger una u otra. Aquí es donde entra ahora sí el debate, el conflicto o el concilio de Jerusalén. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Esta era la oposición, lo vimos en el 5, aquí está lo que está causando. Estas son, otra vez, aquí estamos hablando de aquellos que califican para liderar la iglesia. Y voy a decir una vez más, hermanos, esto es extremadamente importante, por eso puse el signo de mayor que hace rato y dije yo que cualidades o carácter del individuo es más importante que el sistema. ¿Me explico? El sistema es importante, pero esto es más importante, porque ¿de qué me sirve un sistema bíblico si tengo una persona descalificada? ¿De qué me sirve una constitución de iglesia? ¿De qué me sirve la palabra de Dios cuando tengo una persona descalificada y el sistema no sabe cómo lidiar con esa persona descalificada o cómo restaurar al descalificado? Entonces, esto es importante porque observen quiénes son los que se van a reunir para lidiar con este asunto. Es un asunto que apremia, ¿verdad? Después de mucho, ¿qué cosa? Debate. Otra vez, están debatiendo entre ellos. Y esta cuestión de debate, otra vez, la implicación es que hay falta de unanimidad, ¿sí? Y el problema es que hablaban de un judaísmo familiar, donde hablaban de la manera en que siempre lo han visto, la manera, otra vez, donde veían la germinación como el producto de obedecer la ley, cuando no es así, ¿sí? De tal manera que convenencieramente ignoraban la universalidad del evangelio. Se hicieron ellos el objeto del evangelio cuando el objeto del evangelio es el perdido, ¿sí? Entonces, como pueblo de Dios, somos destinatarios del evangelio, pero cuando tú te haces el objeto del evangelio, tú te crees el evangelio, tú actúas como si tú eres la salvación. Por eso es que ahora tienes que ser como yo, tienes que pensar como yo, vestirte como yo, actuar como yo. De tal manera que aquí es donde los apóstoles van a batallar con este tipo de mentalidad. La discusión entre ellos fue en privado, eventualmente fue en pública y eventualmente la congregación votó. Entonces ven los sistemas de gobiernos que en este caso, una vez más, por favor escúchenme. Esta cuestión del último de votar, yo no creo que el problema es que la iglesia vote. El problema es cuando la iglesia es empoderada con ciertas actitudes o con ciertas cualidades o capacidades que no les corresponden a la mayoría o a ciertas personas. Ahí yo argumentaría que yo no creo que es problema que haya comités en la iglesia. El problema es cuando los comités son empoderados como si tuvieran autoridad pastoral. En fin, son conversaciones que podemos tener más adelante, pero hoy en día muchas iglesias, su falta de crecimiento ha sido precisamente por este tipo de violaciones a las escrituras y simplemente violaciones a los sistemas, porque no sistema funciona de la manera en que muchas iglesias funcionamos y por eso estamos batallando hoy en día. De aquí es que Pedro se va a levantar, trágicamente, digo trágicamente, pero históricamente esta es la última mención que va a hacer de él, y aquí se para narrar ¿qué cosa? Hechos capítulo 8, que es la narrativa de la conversión de Cornelio. Y aquí es donde dice, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes mismos que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. ¿Qué es el punto? De que Pedro está haciendo un recuento de las etapas, cómo el evangelio se ha movido. Y otra vez, samaritanos, ¿sí? Los cuales los samaritanos, y puse la palabra Pentecostés porque los samaritanos en su conversión van a experimentar el hablar en lenguas. Viene la conversión del eunuco, no experimenta hablar en lenguas, y viene Cornelio y va a hablar en lenguas. ¿Qué es el punto? De que estos dos grupos, samaritanos y Cornelio, a diferencia del eunuco, están conectados, mejor dicho, todos están conectados al judaísmo, no nada más eso, todos están conectados, pero solamente esos dos grupos tienen las mismas manifestaciones, señales y prodigios del Pentecostés.
Basado en la pregunta que hizo ahorita el hermano Caballero del versículo 20, voy a conectarlo con esto. Yo voy a decir, esta es mi convicción, que por la razón por la cual hay lenguas, hay señales y prodigios como parte del producto, la manifestación de la conversión, regeneración de ellos, yo voy a argumentar que eso es con el propósito de que en este caso Pedro, y en este caso los judíos convertidos, se den cuenta que esto es legítimo, porque ellos ya lo habían experimentado en Hechos capítulo 2. Entonces, ahora, sí, entre judíos, ahora, viendo estas manifestaciones entre no judíos, es una afirmación para decir, hey, entre paréntesis, esto que acabo de decir, espero que estemos conectando, yo argumentaría que este es el corazón misionero de Dios, que Él siempre, y hay una frase que usamos donde decimos que ponemos las galletas en el entrepaño más abajo. Piensen en un entrepaño, en una alacena, y poner las galletas en la parte más arriba va a batallar la gente o el niño para alcanzarlas. Entonces Dios siempre pone las galletas en el entrepaño más abajo para que podamos tener acceso a Él, que en este caso es la universalidad del Evangelio. Entender que desde un principio Dios tiene pasión por las almas. Ese es el punto. Y el Evangelio es a todo aquel que simplemente acepte, confiese, crea que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, dice Pedro, Dios que conoce el corazón. Esta cuestión del conocimiento de Dios con respecto al corazón, conocimiento completo de Dios, habla acerca de la conversión de los gentiles. En otras palabras, Pedro está diciendo, a ustedes les ha sorprendido, a mí definitivamente me sorprendió. La experiencia con Cornelio nunca la vi venir, nunca. Pero a Dios nunca lo sorprendió. Ese es el punto. De tal manera que dice, les dio testimonio dándoles, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Una vez más, muy similar al Pentecostés, lo que pasó en Jerusalén, en Samaria y en Cesarea. Estamos hablando de esos lugares donde los gentiles son convertidos. Y aquí está una vez más, es una señal de la universalidad del Evangelio. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Pedro está defendiendo este punto. No hay distinción en lo que Dios hizo en Hechos capítulo 2, con Hechos capítulo 8, capítulo 9, en fin, no hay distinción entre ellos. Esto es una conclusión teológica que Pedro está teniendo, donde Dios no hace distinción o acepción de personas. No existe tal cosa. La pregunta es si esto es el modelo a seguir y si esto está establecido desde antes de la fundación del mundo. Esa es la pregunta. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén continuaba haciendo estas distinciones? Y 2000 años después, ¿por qué continuamos haciéndolas? ¿Por qué continuamos etiquetándonos unos a otros, basado en nuestras obras y nuestros hechos, en lugar de entender que nuestra esencia está basada en las obras y los hechos de una sola persona, y esa persona no soy yo? Sí, el distintivo del cristianismo no es que nos hace mejores personas. El distintivo del cristianismo es que ahora somos nuevas personas. Pero cuando hablamos de una nueva persona, estamos hablando de otra persona que habita en nosotros, y ese es Cristo. Que batallamos en expresar ese nuevo nacimiento, que batallamos en dar ese fruto, es obvio, y todos batallamos, pero esa es la meta. Entonces, la exposición de la palabra de Dios en el contexto de la comunidad o de la iglesia es precisamente de entender que es esa formación, de esa germinación, de ese fruto que nos debe de caracterizar. Pero otra vez, es lo que la Biblia describe como el plan redentor y eterno que estableció desde el principio de las edades. Y otra vez, no hay distinción entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Aquí es donde Pedro, otra vez, como judío, y alguien que fue instruido en el judaísmo, y aquí otra vez entra ese corazón misionero que está hablando un lenguaje que todos entendían cuando habla de la purificación de corazones. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a la purificación levítica, ¿sí? Otra vez, la reacción de Pedro al lienzo, en la visión que tiene al lienzo y los animales que se presentan cuando tenía hambre Pedro y le instruye Dios que coma, y Dios le dice, y Pedro dice, no me pidas que haga esto porque esto va en contra de la ley levítica. ¿Acaso no leíste tú? ¿No fuiste a la escuela dominical? Le está diciendo al Señor. Sí, el punto es de que, otra vez, sí, animales puros e impíos. En Lucas, esta cuestión de purificación levítica o de Levítico tiene que ver con la lepra. En el Antiguo Testamento es la totalidad de la persona. ¿Qué es el punto? Que la purificación que experimenta el hombre, su circuncisión espiritual, purificación completa en nuestra vida, por favor, subrayen, apunten, tómenle un pantallazo a esto porque es una de las cosas más importantes que vamos a decir esta noche. Sucede en la vida del ser humano
no solamente porque acepta el regalo de Dios, que es a través de la gracia, pero ese regalo está accesible de la salvación, de la germinación, porque Cristo tuvo que ser sumergido, tuvo que ser inundado, tuvo que ser sofocado y eventualmente asesinado al ser considerado inmundo, al ser considerado desecho, al ser considerado enemigo de Dios. Menciono todo esto porque si enfatizamos solamente esto en nuestra predicación, que es una realidad, y Pedro lo está haciendo, ¿sí? Tenemos que recordar que esto sucede como producto de que nuestra inmundicia fue puesta en Él. El Evangelio no solamente nos mejora, el Evangelio nos despoja de lo que somos para vestirnos de una justicia foránea, de la justicia de alguien más, de la perfección de alguien más. Entonces, otra vez, esto no lo podemos separar. Yo voy a argumentar que el judaísmo, o en este caso, esta distorsión de estos fariseos convertidos, convenencieramente por sus baños de pureza, por su vida que ellos llevaban de piedad que es el caso de Cornelio. ¿Recuerdan a Cornelio? Que era un hombre que vivía una vida piadosa. Cuando vivimos de esa manera, empezamos a minimizar la realidad de nuestra condición, de nuestras acciones, y empezamos a convertirnos en el estándar. Empezamos a convertirnos en aquellos que pensamos que esta purificación que Dios nos ha dado, nos la dio como, aquí está la palabra, como colaboración a mi vida que he vivido, que he experimentado porque conocí al Señor de temprano, porque he vivido una vida que agrada a Dios, honré a mis padres, nunca he dejado la escuela dominical. Están escuchando esa justicia propia, lo cual esas prácticas no son malas, pero esas prácticas son el producto, no es el vehículo hacia. Entonces, yo argumentaría que entre más somos purificados, somos posicionados, poseemos la justicia divina, nos hace más sensibles a la realidad que vivimos, de lo cual el apóstol Pablo va a invertir el resto de su ministerio, Pedro también, hablando acerca de esto y recordándole a la iglesia estos principios. Ahora pues, ¿por qué? Aquí está la pregunta, otra vez, autoridad apostólica, autoridad pastoral, y pensemos en términos de líderes de la iglesia, porque acuérdense, el contexto de este capítulo 15 es una situación donde se ha infiltrado doctrina falsa, ha movido la situación de la iglesia, se levantan, viene el compartir, viene la anunciación de lo que Dios está haciendo a través de las naciones, a través de estos grupos no judíos, gentiles. Viene oposición. En las iglesias gentiles lo celebran, en la iglesia judía, donde están los judíos, lo oponen, se levantan los fariseos, que son convertidos, lo oponen. Entonces, en medio de la oposición, se levanta Pedro para hacer este argumento. Entonces, estoy mencionando todo esto porque la pregunta no es si la iglesia hoy en día va a tener conflictos, dificultades, disensiones, si en la iglesia va a haber problemas o si la iglesia potencialmente puede empezar a experimentar la infiltración de la cultura. Vean lo que voy a decir. La pregunta es si la iglesia está dotada, posicionada, con líderes que tengan la habilidad de ponerse de pie y declarar estas verdades y pagar el precio para lidiar con esto. Porque usted lo que está diciendo, la pregunta es esta que está haciendo Pedro, ya que expuso, ya que compartió, ya que los hizo responsables, no solamente de lo que Dios ha estado haciendo, de lo que me permitió atestiguar a mí con la vida de Cornelio en particular, todo esto lo ha expuesto Pedro y habla el lenguaje de ellos desde la perspectiva de la purificación levítica, todo eso lo ha hecho y ahora la pregunta es esto, ¿por qué tientan a Dios? Está hablando bajo esa autoridad, otra vez, que Dios le ha dado, de la cual no pide disculpas. ¿Sí? Esta cuestión de probar o de tentar a Dios es el concepto. En la Biblia hay dos maneras hay dos definiciones de la palabra tentar o probar. ¿Sí? Y la que ellos están usando, una es para edificar, otra es para destruir. Y están usando la de destrucción, que es el punto de que Pedro está. Y déjenme poner de esta manera. Y si alguien puede escribirlo en el chat, eso nos ayudaría mucho. Yo voy a argumentar que el problema de estas iglesias, de la iglesia de Jerusalén y la iglesia hoy en día, es que no le temían o no le tememos a Dios. Y a raíz de ello estamos tentando a Dios. Hemos tentado a Dios. Entonces necesitamos la instrucción, la palabra apostólica autoritativa de la palabra de Dios para traernos a cuentas. Porque una vez más, el problema es que no tememos a Dios. Y está diciendo aquí, ¿por qué tientan a Dios? Poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo. Este concepto de yugo es lo que la responsabilidad que estaban poniendo otra vez los padres al recitar el Shema, Deuteronomio capítulo 6, donde habla acerca de que
tienes que declarar, tienes que confesar, tienes que recitar, y empieza a hablar acerca de esa instrucción en el hogar. Es lo mismo que habla acerca de la ley mosaica, tanto escrita como oral, y aquí vemos de diferentes referencias. Este yugo es el que está hablando Cristo y hace referencia en Mateo capítulo 11, y es el requisito para el nuevo pacto. ¿Recuerdan eso? De que ya no va a ser escrito en tablas de piedra, pero ahora se ha puesto en el corazón de ustedes, ¿sí? Entonces, todo esto lo está mencionando él porque dice, hey, ¿por qué están poniendo este yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Cuando hablamos acerca del nuevo pacto, precisamente, es que el nuevo pacto no es que si salimos del exilio, porque Jeremías Ezequiel está escrito en ese tiempo de exilio de los babilonios, pero está hablando acerca de que alguien más lo va a llevar. Y adivinen quién llevó ese yugo, quién fue el cumplimiento de todo esto. Y Pedro está diciendo, ya Cristo lo cumplió, ya Cristo cargó con ese yugo, ya Cristo hizo la obra completa y ustedes continúan tratando de ser y tomar el lugar de Cristo. Ustedes no son los salvadores del mundo. En otras palabras, aquí el punto es que la enseñanza de Cristo, no es más, la enseñanza de Cristo, si Pablo, Pedro y Santiago hablan acerca de esto. Esa es la referencia. Y la referencia es precisamente lo que están diciendo, es otra vez que la ley no es para germinación. Ustedes están regresando a los rudimentos de la ley. Romanos capítulo 7. La ley, la obediencia es el producto. La obediencia es para poseer a Cristo. Para posicionarte en Cristo es simplemente por gracia. Pero ya que estás posicionado, ahora para poseerlo, es ahora que necesitamos la palabra de Dios. Es para expresar lo que nos ha sucedido. Creemos más bien, versículo 11, que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Aquí está haciendo un resumen, Pedro, del Evangelio. Somos más bien, no por lo que ustedes dicen, somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces, si nosotros no fuimos salvos por cumplir, por ese yugo, ¿sí?, que nos pusimos a nosotros mismos, ¿sí?, ¿por qué se lo queremos poner a ellos? Entre paréntesis, yo argumentaría que esa es la actitud típica de alguien que ha distorsionado el Evangelio o alguien que ha invertido el orden de germinación con fruto. Menciono todo esto porque normalmente lo que criticamos, lo que nos molesta, a lo que no le tenemos paciencia en otros, lo que criticamos de otro, no tenemos paciencia de ellos o nos molesta de ellos, típicamente son las cosas que nosotros hacemos o con las cuales batallamos. Entonces, ellos estaban poniendo ese yugo, querían poner ese yugo precisamente porque es lo que ellos batallaban, no podían hacerlo ellos. Una vez más, es por gracia, a través de la fe que somos salvos. Pedro lo comparte, Pablo lo enfatiza y lo enseñan una y otra vez. Pedro está diciendo el proceso es el mismo para el judío y es el mismo para el gentil. El punto, por favor escúchenme, el punto no es el que es salvo. Aquí está mal escrito. El punto no es el que es salvo o el salvo. El punto es el que salva. ¿Por qué? Esa es la razón. La pregunta es, ¿salvos de qué? ¿De qué somos salvos? Y en realidad, de acuerdo a la palabra de Dios, somos salvos del agente de juicio. Porque acuérdense, Cristo es el agente de la creación antes de la fundación del mundo. Colosenses nos enseña eso. El Nuevo Testamento habla de que Él es la razón por qué las cosas fueron creadas por Él, fueron creadas para Él y a través de Él. Eventualmente, hace 2000 años, vino el agente de redención. Y Él es el que absorbe precisamente el pago, el castigo eterno que merecíamos. Pero eventualmente vendrá en su segunda venida el agente de juicio. Entonces, cuando hablamos del agente de juicio, lo que viene Él a hacer, viene a enjuiciar, viene a enderezar todas las veredas. Menciono todo esto porque al ser salvos, ¿somos salvos de qué o de quién? En este caso somos salvos de la ira de Dios, ¿sí?, la cual ha sido depositada en el agente de salvación o de redención que es Cristo. La ira hace 2000 años fue depositada en Cristo. Entonces, aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿salvos de qué? Reconocer quién es Cristo, porque el día viene en que esto no estará accesible. El día viene en que viene no el agente de redención, viene el agente de redención ya vino, el que viene es el agente de juicio. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y escuchaban a Pablo. El liderazgo de la iglesia está escuchando a estos varones, de tal manera que eso demuestra que son líderes que van a tener dominio
bajo sumisión, que es lo que queremos hoy en día. Líderes que actuemos, que gobernemos, que lideremos como padres, como varones, como pastores en la iglesia. Gobernamos, lideramos, llevamos a cabo nuestra función bajo ¿quién? Bajo la autoridad suprema que es Dios. Nuestra autoridad siempre está limitada y esto lo está ilustrando definitivamente. Bernabé es el líder del equipo misionero, es lo que está implicando porque él es de esta iglesia, él es originario de ahí, ¿sí? Entonces, los escuchaban a ellos dos y escuchaban que relataban las señales y relataban los prodigios. Por favor, escúchenme, y esto voy a irme rápido aquí porque el tiempo se nos ha ido. Esta cuestión de señales y prodigios son aquellas de las cuales Cristo habló acerca de ellas. Los apóstoles hablaron acerca de ellas y las experimentaron. Los 7, Pablo y Bernabé. Entonces, el problema nunca han sido señales o prodigios. El problema es que se nos olvida que esas señales y prodigios están apuntando hacia alguien o hacia algo. Pero una vez más, por conveniencia o ignorancia, terminamos enamorándonos y haciendo lo que es una señal, lo hacemos el destino. Lo dije hace un momento. Gracias a Dios por la señal, gracias a Dios por esos aparatos que tienen ahora un señalamiento gobernado y dirigido por un satélite y por la inteligencia artificial y nos ayuda a movernos. Pero el punto no es el GPS, importante que es y es un instrumento muy bueno. Lo importante, lo crucial no son los señalamientos, lo crucial es llegar al destino. Entonces, piensen en esos términos porque esas señales y prodigios estaban apuntando hacia alguien o hacia algo. Y la pregunta es, ¿hacia dónde o hacia quién? Y la respuesta es esto. Estaban apuntando hacia la universalidad del Evangelio. Desde un principio, la elección de Abraham para elegir una familia, para elegir una nación, era para elegir al mundo. Escuchen lo que voy a decir. Véanme tantito, porque es importante. La elección de Abraham para elegir una familia, elegir una nación y elegir al mundo implicaba que el elegido de Dios fuera desheredado, que el elegido de Dios fuera abandonado. Entonces, la elección que hablamos progresiva desde Abraham, su familia, la nación y el mundo, tiene como preámbulo que precisamente, otra vez, la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer. Esa herida, ese sufrimiento, ese abandono, esa muerte de Cristo es el preámbulo de esa elección. Y menciono todo esto porque otra vez, lo que la iglesia hizo hace 2000 años y continuamos haciendo, sobre todo en temas como la elección o predestinación, es que se nos olvida y nos enamoramos de esas doctrinas, nos enamoramos de hacernos nosotros los destinatarios de ello y pensamos que esto es VIP, pensamos en un cierto tipo de elección que me hace superior a los demás. No. Si esta cuestión de la manera en que Dios ha escogido manifestarse es para cumplir sus propósitos y simplemente nos ha hecho copartícipes de esos propósitos y parte de esos propósitos es llevar el evangelio a las naciones. Número 2, es evangelístico. El otro es de discipulado. ¿Por qué? Porque esas señales apuntan ahora a que la iglesia continúe funcionando, elaborando, trabajando hacia el propósito de esa universalidad. En otras palabras, esta universalidad del evangelio no es simplemente para que la gente deje de ir al infierno y eventualmente vaya al cielo. Esto que está aquí es para recordar que la iglesia tiene que caminar en madurez. Entonces, esta es una de las caras de la misma moneda. La segunda cara, o la otra cara, que es una sola moneda, es que la iglesia camine en madurez. Que el pueblo de Dios deje supremacía racial. Que el pueblo de Dios deje supremacía teológica o doctrinal. Que el pueblo de Dios deje de pelearse o de criticarse entre ellos mismos y empecemos a vivir una vida aislada del mundo simplemente porque no queremos contaminarnos, que es lo que Pedro estaba experimentando en su visión con el lienzo, los animales que fueron presentados y que dijo él, no llames inmuno a lo que yo he santificado. Entonces, por favor, escúchenme, porque trato de escuchar y de ver lo que está pasando alrededor del mundo y sé que hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo, pero radico en un país, radico en un contexto donde por inercia pongo atención a lo que está pasando en mi entorno. Y menciono esto porque a lo mejor lo que estoy por mostrarles, a lo mejor algunos no saben qué está sucediendo esto, a lo mejor algunos lo saben. Está conectado con un evento global, pero está sucediendo localmente. Creo que también globalmente lo que está sucediendo, las repercusiones, pero el punto es este. En las últimas semanas, a raíz de lo que está pasando en Israel,
con Palestina y la guerra y todo este conflicto, en Estados Unidos se ha desatado una ola y está creciendo por lo que estamos viendo en cuestión de protestas en las universidades. Y cuando hablo de protestas, y aquí traigo una foto de lo que está pasando, es una situación bastante difícil y bastante complicada. Pero ese es mi punto. Y aquí quiero regresar a la cuestión de lo que mencioné hace rato, de experiencias de salvación de los gentiles, donde hubo en algunas la manifestación de hablar en lenguas, la manifestación de señales y prodigios como hubo en el Pentecostés. Hace rato lo expliqué. Yo en lo personal creo que eso sucedió para que personas como Pedro y sus amigos que estaban en el equipo evangelístico misionero se dieran cuenta que esto es legítimo, que lo que ha pasado en la vida de esos gentiles, en Cornelio, en el eunuco, en fin, es genuino. Y la otra cosa que entiendo, la cuestión de el hablar en lenguas, que creo que es un don que todavía existe, esta es mi convicción, pero no creo que es un don que es normativo, que tiene que suceder en todos, que es otra diferencia denominacional o doctrinal que hay entre grupos evangélicos. Pero por favor escúchenme, yo creo que el hablar en lenguas y el hecho en Hechos capítulo 2, cuando el milagro está en que entendieron, no tanto que hablaron, pero que tuvieron la habilidad de entender los idiomas, porque acuérdense que son judíos que nacieron y crecieron porque son parte de esa generación expatriada que estaban en otras comunidades y vinieron a Jerusalén a celebrar la Pascua, como lo hacían cada año. Mi convicción es y entiendo que esas manifestaciones sobrenaturales, esos prodigios, señales de hablar en lenguas y cosas por el estilo, estaban mostrando que no hay lenguaje o grupo étnico que tiene privilegios o supremacía en la receptividad del Evangelio y en ser catalíticos del Evangelio o llevar el Evangelio a las naciones. Entonces crea otra vez esa cuestión de aceptación y normalidad en cuestión de que es para todos. Y menciono todo esto porque cuando ves este tipo de situaciones, este es un problema, ese es el síntoma y es una expresión obviamente bastante severa y radical como lo que está pasando en el Medio Oriente, en esas guerras y por todos lados está sucediendo, pero si lo traemos a nivel de iglesia, sucede todo el tiempo, ¿verdad? Por las diferencias que tenemos, por cómo nos marginamos, cómo somos prejuiciosos unos con otros, cómo nos abusamos unos a otros, cómo permitimos el abuso unos con otros, y estamos leyendo acerca de eso. Entonces, menciono todo esto porque estas manifestaciones que vemos en el libro de los Hechos, una vez más, no son normativas, no creo que son prescriptivas, pienso que son descriptivas, que están diciendo lo que sucedió, no necesariamente lo que tiene que suceder, sobre todo en la cuestión de salvación. No lo veo como un requisito para que la persona sea salva. Es simplemente que está indicándole Dios a la iglesia, a este grupo de judíos que están batallando para aceptar la universalidad del Evangelio y para crecer en similitud a Cristo. Dios está usando estas manifestaciones para recordar a la iglesia que este fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Versículo 13, cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra otra vez y se pone de pie y dice: escúchenme, hermanos. Una vez más, este no es el apóstol, sino que es el medio hermano de Jesús. Pedro y Santiago o Jacobo son los líderes de la iglesia en este tiempo. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Estas palabras, aquí es donde dices tú, con razón a estos hombres, a estos líderes, los van a despreciar, los van a correr, eventualmente perseguir, encarcelar y al final ejecutar. ¿Quién? La misma iglesia, porque estas palabras son bastante ofensivas. Si el punto fue al principio donde los fariseos se pusieron de pie y dijeron, tienen que circuncidarse. Esta es la afrenta, están diciendo, no tienen que circuncidarse, no tienen que ser judíos para ser salvos. Ya son salvos, ya son salvos. Lo que ustedes están debatiendo y el conflicto que tenemos literalmente no tiene valor ante lo que Dios ha hecho. Pero porque Dios ha escogido usar a la iglesia en medio de su división, fragmentación, tal vez en su apatía o en su desánimo de la iglesia, toda iglesia tiene que ser revitalizada. Todo pastor es llamado a lidiar y a pastorear y a navegar la iglesia real, no la iglesia ideal. El llamado sigue siendo el mismo. Las circunstancias cambian, las condiciones son diferentes, las épocas en la vida, pero el mandato es el mismo. El evangelio tiene que ser predicado, la iglesia tiene que crecer en similitud a Cristo y tenemos que aprender. Escuchemos las palabras de Santiago.
Está diciendo, hey, Dios ha tenido a bien tomar de entre nosotros a hombres y mujeres que no calificaban de acuerdo a nuestras ideas preconcebidas y los ha escogido para ser un pueblo para su nombre. Una vez más, la universalidad del Evangelio desde los profetas, vean el mensaje, no es algo nuevo, siempre estuvo en nosotros, convenencieramente lo ignoramos, convenencieramente lo omitimos. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? El punto es que fuimos nosotros como judíos elegidos, ¿para qué? La doctrina de elección es para que otros sean elegidos. ¿Sí? Somos elegidos, somos predestinados para que otros sean predestinados. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Ok, porque esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? De tal manera que, otra vez, lo ha hecho para mencionar a un pueblo bajo su nombre. Esta cuestión de su nombre es alusivo a las referencias de Jeremías y del nombre de Dios y de Isaías, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Esta referencia está haciendo referencia al Antiguo Testamento, obviamente, Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, ¿sí? Y aquí está Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Está hablando Amós, ¿verdad? Profeta del siglo 8. Está hablando estas referencias. Para que el resto de los hombres, no nada más ustedes, voy a restaurar todo esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el resto de los hombres, no nada más ustedes, busquen al Señor. Y escuchen a Amós, todos los gentiles que son llamados, ¿qué cosa? Por mi nombre. En otras palabras, ¿cómo es posible que olvidaran? ¿Cómo es posible que ignoraran algo que es tan obvio? Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Una vez más, la doctrina de elección es simplemente esta universidad del Evangelio. Lo vemos a través de la palabra de Dios, la elección a través del linaje de David, enfocada ahí. Y aquí está la conclusión. Por lo tanto, concluyendo todo esto, dice lo siguiente: yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Dejémoslos en paz, recibámoslos como lo que son parte de la familia de Dios. Recuerden al principio que hablamos de que su unidad produce celebración de nuestra diversidad. Entonces aquí el punto no somos nosotros y no son ellos. Aquí el punto es Dios. Nosotros y ellos, que ahora somos una sola familia, somos la manifestación, somos la encarnación, somos el aroma de la unidad perfecta del Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque es lo que nos ha entregado, nos ha hecho representantes, nos ha hecho embajadores en cadenas, nos ha hecho aquellos que estamos otra vez siendo ese mensaje, estamos llevándolo a las naciones, sino que les escribamos que se abstengan, eso es lo que mencionabas, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Estas otra vez son directrices autoritativas o autoritarias que tienen que ver con la cuestión de cómo las iglesias coexisten en un contexto cross-cultural. ¿Sí? Son los judíos evangelizando en su entorno. ¿Qué es el entorno? El entorno es que Dios a través de las edades ha usado toda la cuestión desde sus exilios, ser expatriados, y hablé de las sinagogas como fueron creadas en ese tiempo, hablar de cómo Dios está poniendo a los judíos y los ha posicionado en lugares donde existe esa diversidad étnica, de idiosincrasias, que es donde estamos hoy en día. Hoy en día en nuestros países nuestra gente está inmigrando de diferentes contextos, están llegando a nuestras naciones, algunos nos hemos movido, en fin, cualquiera que sea el caso, sí, es la cuestión de cómo debemos de funcionar, actuar y llevar a cabo este evangelio. Su unidad, otra vez, es para celebrar, no para idolatrar nuestra diversidad. La diversidad es el diario vivir, la diversidad existe en nuestro contexto, en nuestro entorno, y tenemos que saber cómo llevarlo a cabo. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. Pues todos los días de reposo he leído en las sinagogas. ¿Qué es el punto? Es que Dios, el Dios que escogió salvar, ha escogido cómo salvar. ¿Sí? Y lo ha hecho a través, otra vez, de esa lectura, lo ha hecho a través de esa exposición de la ley y sigue siendo a través de la exposición de la palabra de Dios. Entonces, es la exposición de la palabra de Dios en un contexto diverso, de tal manera que cuando esa palabra hace efecto y crea la germinación, llevemos a esa generación de germinados, o donde la germinación se ha experimentado, llevémoslos ahora a la fructificación, que es el crecimiento. Entonces, aparentemente, estos hombres, estos varones, estos líderes de iglesia están lidiando con una generación, con una iglesia en Jerusalén,
que han experimentado la germinación, pero convenencieramente, por ignorancia, lo hicieron por conveniencia, por lo que ustedes quieran, manden y ordenen, es que han idolatrado sus distintivos, su diversidad, que los ha limitado o los ha separado de la fructificación. Entonces, Dios permita que cuando hablamos de revitalización de iglesias, no es tanto fructificación. Revitalización de iglesias es reintroducir cotidianamente y normativamente la germinación. El hombre tiene que ser salvo. Nuestras iglesias tienen mucha gente que son miembros, pero potencialmente no son salvos. En la iglesia yo voy a argumentar que hay gente que son salvos, pero por la confusión que hay y la idolatría de la diversidad que tenemos, son salvos y no saben que son salvos porque piensan que su salvación depende de cómo viven, cuando la salvación depende de cómo vivió Él, que crea y transforma cómo vivimos. Entonces, cómo vivimos es extremadamente importante, pero no es más, es el producto, no es el medio de cómo somos salvos. Entonces, Dios permita que esta revitalización de la iglesia, esta restauración de la palabra de Dios, inicie con la germinación, que de una manera no negociable produzca la fructificación. Esa germinación es la llegada, el nacimiento, la instalación, la germinación de una persona. No es la mejoría de una persona, es la llegada de una persona, y esa persona no somos nosotros. Es el Espíritu de Cristo trayendo vida, en lo cual no ha colaborado, sino que ha obrado en nosotros. Y ha obrado, ha creado, ha formado para producir la imagen, el carácter, el sentir, el parecer de una sola persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Rosita, los minutos que nos quedan, háblame. ¿Habrá algún comentario o alguna pregunta? Sí, una sola. La hermana María Domínguez dice, somos salvos por gracia. Intentar poner ese yugo legalista sobre los hombros de los creyentes implicaría que la gracia de Dios es insuficiente para salvarnos. Cuidado, pone a ella. En realidad, solo Dios, por su gracia, puede salvarnos de la ira de Dios. Es esa misma gracia de la que ha creado esa regeneración o hemos usado el término de germinación, es la misma gracia que nos va a sostener a través de las edades. Y yo voy a argumentar, basado en lo que dice la hermana María, que su comentario es muy certero, es esa gracia, si se ponen a pensar, desde la perspectiva del apóstol Pedro, lidiando en el capítulo 8 con la conversión de Cornelio, la misma gracia que salvó a Pedro es la gracia que se le manifiesta en esa visión, lienzo, animales, que coma, porque le está llevando a Pedro a recordar que es por gracia. Entonces, el punto aquí que la gracia de Dios no solamente es la que nos salva, ¿sí? Y entre paréntesis, por favor, escuchen esto. La gracia no es no solamente la que nos salva, pero la gracia es la que nos mantiene salvos. Y la gracia de Dios es la que nos permitirá ser transformados a su imagen instantáneamente en aquel día final. Pero escuchen lo que voy a decir. Esa gracia de Dios, la cual otra vez Él ha dado simplemente voluntariamente, Él no tiene obligación en darnos la gracia. Eso implica que lo sorprendente no es tanto que Dios salva. Lo sorprendente es que Dios provea una manera de ser salvos. Porque cuando esa gracia es negociada y cuando otra vez creamos este tipo de sincretismo y estas confusiones que la iglesia está viviendo, es cuando empezamos a actuar o a asumir o a procesar la vida como que si Dios nos debe esa gracia. Y voy a decirlo una vez más, y esto es muy importante. La gracia está accesible al hombre hoy en día porque lo opuesto a gracia es juicio. Ese juicio fue puesto en la persona de Cristo. Entonces, el castigo, la transferencia de nuestro pecado y eventualmente su muerte, su sacrificio, su sepultura, es lo que da acceso a la gracia de Dios. Y menciono esto una y otra vez, porque una cosa es que el judaísmo en el Antiguo Testamento batalló para entender eso, aunque fue claro, pero batalló porque ellos veían esa encarnación de la gracia y manifestación como un evento del futuro, cuando viniera Mesías. Entonces, y no sé cómo explicar esto, pero hay un cierto tipo de margen que puedes decir, ok,
verlo a nivel futuro es obvio que es un poquito más difícil de entenderlo. Mas, sin embargo, ellos son responsables por haber ignorado la gracia de Dios. Eventualmente Cristo viene y se manifiesta esa gracia. Y se manifiesta una vez más Cristo posicionándose como el objeto de la ira, de la justicia, de la venganza de Dios, y absorbe todo eso. Pablo dice en Corintios que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces, lo que estamos leyendo ahora ya no es el judaísmo viendo hacia el futuro, sino ahora viendo hacia el pasado. Y estos varones, como Pedro, como Santiago, como Bernabé, están diciendo, no pueden continuar viendo hacia el futuro porque ya sucedió. E inclusive todos fuimos testigos de esa manifestación donde vimos el derramamiento de lenguas, el derramamiento de su espíritu manifestado a través de lenguas. Y ustedes continúan ignorando. Entonces, a lo que voy es de que responsables que fueron los judíos en el Antiguo Testamento, es obvio que ahora son más responsables, y fue la gracia de Dios que le permite a Pedro entender y hacer esta apología, esta defensa de la fe. Eso es gracia. Entonces, no le quito nada a Pedro de su determinación, de su audacia, de su valentía. No les quito absolutamente nada a ellos. Pero al final de la conversación, es lo que acaba de decir la hermana María. Es la gracia a nivel de germinación y es la gracia a nivel de fructificación. Y lo que está haciendo el apóstol Pedro, está ejerciendo con el resto de ellos, ejerciendo ese llamamiento a predicar, a ejercer la gracia. Y ven lo que voy a decir. La gracia se ejerce no solamente en compartir el evangelio, pero en defender el evangelio. Y la defensa va a requerir disciplina en la iglesia. La defensa va a requerir y va a causar potencialmente falta de popularidad entre la gente, entre la iglesia. La defensa potencialmente va a requerir lidiar con situaciones que no son nada placenteras. Esto no es nada placentero, mas sin embargo, la gracia, la cual la están administrando estos varones, se transforma, se presenta, se encarna en la exposición de lo que de antemano Dios ya había establecido. Por eso nos fuimos a Amós, por eso nos fuimos a Isaías, por eso nos fuimos a todos estos pasajes, y Pedro le está diciendo al final, hey, lo hacen todo el tiempo en las sinagogas. La ley se continúa predicando porque sí, no somos salvos por esa ley, pero somos salvos para esa ley. Somos salvos para caminar, para fructificar. Y esa fructificación es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el fruto de conocer a Cristo. Esas son las obras de Cristo. Esa es la mente de Cristo. Esta es simplemente la persona de Cristo manifestada, expresada a través de esta revelación especial que es su palabra, que continúa siendo veraz, continúa siendo efectiva, no solamente para germinación, pero para fructificación, que es su palabra, y somos responsables de exponerla. Rosita, hemos concluido, ¿verdad? ¿Es todo? ¿En preguntas y comentarios? No hay nada más, nada más. Perfecto. Entonces, déjenme hacer algunos anuncios rápidamente para continuar y concluir, mejor dicho, y parte de ello es que nos vemos la próxima semana. Vamos a concluir este capítulo 15 y donde entramos en el resto de este concilio de Jerusalén, porque la cosa continúa. El enlace para que puedan tener ahí acceso a inscribirse. Antes de que se me vayan, hay un recurso que yo mandé a varios de ustedes, pero no sé si todos lo recibieron, pero quiero asegurarse que lo tienen, que es el PowerPoint de hace 15 días, cuando estuvo el doctor Daniel Sánchez y hizo la presentación de cómo evangelizar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y habló acerca de las cuestiones del catolicismo, que definitivamente es de relevancia para nosotros. Así es que quiero que se lo lleven y quiero ponérselos aquí para que se lo lleven, porque otra vez es de suma importancia. Y antes de que se vayan, para que lo puedan descargar, déjenme ponerlo aquí rápidamente. Este es que está aquí. Lo estoy tratando de sacar de la computadora. Déjenme ver si lo puedo descargar aquí. Sí se pudo. Ok. Ahí está. Quiero asegurarme que todos lo tienen. La conferencia saben que está en el canal de YouTube, ¿verdad? Ahí está la conferencia. Así es que si necesitan la conferencia, ese es el PowerPoint, pero si necesitan la conferencia, les voy a poner el enlace aquí también para que se lo lleven. Y el doctor Daniel Sánchez hizo un trabajo excelente con respecto a esto. Y bueno, esa es la razón que me encantaría que se lo llevaran también. Y déjenme ver si lo puedo encontrar aquí rápidamente, sin perder mucho tiempo. ¿Dónde está el doctor Sánchez? Aquí está. Ok, aquí les voy a poner el enlace y ahí pueden tener, ya les di el PowerPoint, ahora aquí está el video.
Y la manera de obtener estos recursos, se los repito una vez más, es que necesitan inscribirse a la clase porque todo esto lo mando por correo electrónico y queremos que hagan uso de ello. Déjenme